Buenas, muy curiosos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que os voy a intentar contar un poquito de los principios de la histología, concretamente de la histología animal, que es la que estoy estudiando un poquito más en el BIR, y voy a contaros un poquito del tejido conjuntivo o conectivo. Veréis que se llama así indistintamente, así que vamos con este vídeo y con esta primera parte del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, por su parte, es un tejido que está compuesto por células muy separadas unas de otras, incluidas en una matriz extracelular que contiene proteínas estructurales, fibras y especializadas que forman la sustancia fundamental. Se desarrollan a partir del denominado mesénquima, compuesto por células madre muy potentes, a partir de las cuales se desarrollan los fibroblastos. Del tejido linfático, los adipocitos y las células musculares lisas, esqueléticas y cardíacas. El tejido conjuntivo rodea las estructuras epiteliales y forma tabiques y cápsulas, junto con los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. Forma el estroma de los órganos. Células que componen el tejido conjuntivo. Bueno, pues las células que componen el tejido conjuntivo se pueden dividir en células residentes o fijas y células móviles, libres, transitorias o errantes. La población celular transitoria consiste esencialmente en células que han migrado al tejido desde la sangre en respuesta a estímulos específicos. Aunque todos los autores clasifican a los fibroblastos como células fijas, no está muy clara la clasificación del resto de células. Fibroblastos. Los fibroblastos son células de vida media larga que producen y mantienen los componentes de la matriz extracelular. Son las células principales y más abundantes del tejido conjuntivo. Los fibroblastos son células fusiformes con prolongaciones largas, delgadas y en su mayor parte ramificadas. Aquellas que poseen una secreción relativamente baja y un núcleo más pequeño se llaman fibrocitos. Los miofibroblastos son células con características intermedias entre los fibroblastos y las células musculares lisas. Contienen fascículos de filamentos de actina con proteínas motoras asociadas como la miosina no muscular. Adipocitos. Los adipocitos o células adiposas son células especializadas en la síntesis y el almacenamiento de lípidos y se pueden encontrar en el tejido conjuntivo como células aisladas o en grupos celulares. Cuando se acumulan en gran cantidad forman lo que se conoce como el tejido adiposo, que posteriormente veremos. Los macrófagos. Los macrófagos del tejido conjuntivo, también conocidos como histiocitos, son células fagocíticas que se diferencian a partir de los monocitos de la sangre. Los monocitos migran desde el torrente sanguíneo hacia el tejido conjuntivo, donde se diferencian en macrófagos, que en conjunto forman un sistema celular que recibe el nombre del sistema fagocítico mononuclear, SFM, también llamado sistema reticuloendotelial, SRE. A este sistema pertenecen las células de Kupffer del hígado, los macrófagos alveolares del pulmón, la microglía del sistema nervioso central, los osteoclastos del tejido óseo, las células de Hofbauer de la placenta, etc. Recordaros que la microglía ya la hemos observado en otros hilos, así que iros a las redes y verlo. Los macrófagos segregan factor de crecimiento de fibroblastos. Las células gigantes del cuerpo extraño provienen de la unión de varios macrófagos. Por otra parte, los mastocitos o células cebadas son también labrocitos y se originan a partir de células precursoras hematopoyéticas situadas en la médula ósea y se diferencian en el tejido conjuntivo. Poseen un citoplasma repleto de gránulos de secreción muy basófilos que se tiñen de forma metacromática y almacenan sustancias químicas conocidas como mediadores de la inflamación, por lo que también se les denomina inflamocitos tisulares. Se clasifican en mediadores preformados que se almacenan en gránulos de secreción y se liberan en la activación celular como histamina, heparina, serimproteasas como la triptasa o la quimasa y factor quimiotáctico de eosinófilos, LCF, y neutrófilos, NCF, y mediadores neosintetizados, que no están presentes en las células en reposo, pero son producidos y secretados por los mastocitos activados como leucotrienos, factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa,
interleucinas, factores de crecimiento, la prostaglandina D2, el factor activador de plaquetas o PAF, etc. Un pequeño paréntesis para hablar de la metacromasia, fenómeno tintorial de un tejido en el que las células que se están examinando adquieren un color distinto al del tinte empleado. Por ejemplo, las células pueden parecer de un color rojizo después de haber sido teñidas con un tinte azul. Los mastocitos son especialmente abundantes en los tejidos conjuntivos de la piel y las mucosas, vías aéreas e intestino, y en el tejido conjuntivo profundo en las cercanías de los vasos sanguíneos. Presentan en su membrana receptores para IgE e intervienen en la anafilaxia. Plasmocitos. Los plasmocitos o células plasmáticas son células productoras de anticuerpos que derivan de los linfocitos B. Son más abundantes en zonas susceptibles a la invasión por patógenos como la mucosa intestinal o las vías respiratorias y en áreas de inflamación crónica. Las células madre adultas o pericitos en muchos tejidos contienen reservorios o nichos de células madre que son llamadas las células madre adultas, que a diferencia de las células madre embrionarias no pueden diferenciarse en linajes múltiples y solo son capaces de diferenciarse en células de un linaje específico, por lo que se denominan células madre predeterminadas. En la mayoría de los tejidos y órganos adultos, la renovación celular depende de estas células madre predeterminadas. Los nichos de células madre adultas son células madre mesenquimales y se encuentran en el tejido conjuntivo laxo del adulto, y estas células además dan origen a células diferenciadas que actúan en la reparación y en la formación de un nuevo tejido, como ocurre en la curación de las heridas. Los mericitos o células perivasculares son células madre mesenquimales que se encuentran alrededor de los endotelios capilares para cubrir esos daños, por ejemplo. La matriz extracelular, o MEC, es una red compleja que provee el tejido sostén mecánico y estructural. Está formada por fibras de colágeno y elásticas y por una sustancia fundamental rica en proteoglucanos, glucoproteínas y glucosaminoglucanos. Sustancia fundamental. La sustancia fundamental ocupa el espacio que hay entre las células y las fibras. Es una sustancia viscosa que posee un alto contenido en agua y una estructura molecular compleja compuesta por glucosaminoglicanos, proteoglucanos, agrecano, por ejemplo, y glucoproteínas diversas como la fibronectina, la laminina o el nidógeno. Fibras del tejido conjuntivo. Las fibras de colágeno, entre otras, pertenecen a ese tejido conjuntivo. Las fibras de colágeno o colágenas son el componente estructural más abundante del tejido conjuntivo. Son fibras flexibles, de gran resistencia a la tensión y apenas distensibles. Poseen un diámetro de 1 a 10 micrómetros y su organización se adecua a la forma y función de los órganos o estructuras donde se encuentran. Las fibras de colágeno están formadas por haces de subunidades filamentosas llamadas fibrillas colágenas, que se componen de moléculas de colágeno producido por los fibroblastos. Una molécula de colágeno está formada por 3 cadenas polipeptídicas helicoidales llamadas cadenas alfa, que se enroscan entre sí y forman una triple hélice superenrollada. Las cadenas alfa se diferencian en su composición y en su secuencia de aminoácidos, de modo que se conocen alrededor de 25 tipos de colágeno diferentes, el más frecuente en el tejido conjuntivo en el colágeno de tipo 1. Tipo 1, colágeno más frecuente que existe, es el 90% del colágeno del organismo y aparece también en el cartílago fibroso. También aparece el de tipo 2, que es el que aparece en el cartílago, excepto en el cartílago fibroso, que entonces aparece el de tipo 1. Los de tipo 3 son las fibras reticulares y órganos linfáticos, y el tipo 4 en la lámina basal. Otras fibras que aparecen en el tejido conjuntivo son las fibras elásticas. Las fibras elásticas son fibras con gran capacidad de distensión que se organizan formando redes tridimensionales. Se organizan y se encuentran asociadas con fibras de colágeno que limitan su extensibilidad. Estas se encuentran formando dos componentes estructurales, entre ellas la elastina, y la otra son las miofibrillas de fibrilina, una glucoproteína necesaria para su ensamblaje. Las fibras elásticas son producidas por los fibroblastos y las células musculares lisas de las paredes de los vasos, arterias especialmente. Son abundantes en el pulmón, en las arterias elásticas y en los ligamentos amarillos de la columna vertebral. Fibras reticulares.
Las fibras reticulares son fibras ramificadas dispuestas en forma de red que están compuestas por colágeno tipo 3. Son abundantes en las primeras etapas de la curación de las heridas y en la formación del tejido cicatrizal, formando el estroma de sostén de los órganos hematopoyéticos y linfoides, excepto en el timo. En estos tejidos, el colágeno de la fibra reticular es producido por un tipo celular especial llamado célula reticular. Estas células reticulares del estroma de los órganos linfoides tienen origen en el mesénquima. Tipos de tejido conjuntivo. La clasificación del tejido conjuntivo se basa en la proporción y características que presentan la matriz extracelular y las células que componen al propio tejido. Por ello entendemos que hay un tejido conjuntivo embrionario, tejido conjuntivo mesenquimático o mesénquima dentro de estos, que está formado por células fusiformes pequeñas indiferenciadas y una matriz extracelular laxa de aspecto viscoso. A partir de este tejido se forman durante el desarrollo embrionario los diversos tipos de tejido conjuntivo del organismo. Y hasta aquí de momento muy curiosos. En el siguiente vídeo os cuento un poquito más del tejido conjuntivo, algunas especialidades que presenta y demás. Y después ya os seguiré contando otro tipo de tejidos de estos principios de la histología animal en los próximos vídeos. Así que un besito, espero que hayáis aprendido mucho, que os suscribáis, que le deis un like y pues nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Un besito y hasta la próxima.